¿Tienes hijos con un narcisista? ¿O consideras que tus padres llevan el trastorno? Tú ya sabes del video anterior qué es lo que buscan con sus hijos, si pueden ser buenos con la crianza, si es que son capaces de amarlos y de si existen diferencias entre un padre o una madre narcisista. Este capítulo se enfocará en los roles típicos que suelen encontrarse en estos hogares disfuncionales. Aprenderás los conceptos tanto de hijo dorado como de chivo expiatorio, para finalizar con los efectos a largo plazo. Así como los narcisistas tienen grados, lo mismo el daño que producen en sus víctimas. Las características y los efectos son para identificar hasta dónde pueden ser capaces de llegar, lo cual no significa que siempre se concreten, ¿se entiende? Ningún camino está escrito, se hace camino al andar. Un contrapeso del otro progenitor puede reducir considerablemente el abuso. E incluso, aunque sea doloroso, la propia víctima, con mucho trabajo, puede en el tiempo alejarse, recuperarse y sanar. Mientras arrancamos, aprovecha, dale like y suscríbete a Terapia Online. El hijo dorado, a los ojos del progenitor narcisista, es un trofeo, un mero objeto que solo tendrá utilidad mientras pueda ser presumido ante terceros. Un padre sano ama a sus hijos, y a medida que estos crecen y van adquiriendo nuevas habilidades, la felicidad y el orgullo por verlos progresar, incluso con los pequeños logros, es natural. ¿Quién no ha inflado el pecho la primera vez que vio a su bebé gatear? Otra su primer paso. Cuando mi hijo tenía 3 años y pateó un balón por primera vez, juro que veía al futuro 10 de la selección nacional. A todo padre se nos cae la baba, es normal ese sentimiento. Lo que deja de serlo es cuando a medida que crece el menor, se sobredimensionan los logros, tratando de convertir cualquier acción en una genialidad. Esta desconexión evidencia que no es orgullo por parte del padre o la madre, sino otra forma perversa de alimentar su propio ego. Cuando uno de los hijos es designado como Golden Child, pasa inmediatamente a recibir todo tipo de regalos, tratos especiales o permisos. Algunas veces es ungido como tal debido a que demuestra cierta cualidad o habilidad en alguna disciplina. Siempre que el hijo predilecto actúe en el papel asignado, adulando al progenitor narcisista dominante, podrá mantener sus beneficios. El temor a perderlo condicionará las elecciones de vida que emprenda. En otras palabras, sacrificará su singularidad para poder seguir manteniendo esos privilegios. Todo padre que vela por una crianza sana estaría de acuerdo en que poner límites es vital para contener y fomentar un desarrollo emocional sano. Límites son amor. El hijo dorado, mientras prosiga con el guión asignado, si existe algo que no recibirá jamás, será la contención y guía que ejerce un límite bien puesto. A este principito se lo consiente en todo. Se justifican sus malos comportamientos, se lo adula sin motivo y se le perdonan sus obligaciones. Básicamente, se le transmite la idea de que es alguien especial. El perverso aprendizaje que sacará de esta crianza es que el amor consiste en ese tóxico tratamiento, donde no importa lo que haga o diga, igual la gente deberá festejarle y otorgarle cariño. Caso contrario, se ofenderá. En caso de no ser frenado por el otro progenitor el abuso, ¿qué puede resultar de todo esto? Una vez que deje de ser un niño, se encontrará con que adolece de cualidades elementales para la vida adulta. La autopercepción de ser alguien especial y de merecer tratos acordes se chocará de bruces apenas salga del cobijo de su hogar. Será un adulto con muy baja tolerancia a la frustración, incapaz de hacerse responsable por sus actos, con una enorme presión por mantener esa imagen irreal de hacer todas las cosas bien, de la cual está convencido, y con el aprendizaje de varias técnicas desdeñables de manipulación, aprendidos de su progenitor, de las que podrá valerse para replicar y conseguir sus fines ante terceros. Internamente será una persona muy insegura, con una muy baja autoestima. Como sus errores serán barridos debajo de la alfombra, nunca tuvo la oportunidad de aprender de ellos, y mucho menos de comprender que cometerlos y reconocerlos no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza. La búsqueda de la adulación constante también es una característica típica. En resumen, cuando no existe un contrapeso por parte del otro progenitor,
y en el hogar el menor solo recibe la sobrevaluación de parte del narcisista, alabándolo sin que haya hecho nada especial, el mismo pasa a considerarse por el solo hecho de ser quien es en alguien especial, y como tal, merecedor de un tratamiento especial por todos quienes se crucen en su camino. El hijo dorado se transformará en un adulto con muy baja autoestima, por tanto, con una enorme carencia de amor y con los riesgos de repetir los patrones de conducta del progenitor narcisista. Toda familia disfuncional debe contar con una válvula de escape para poder depositar toda su frustración. El chivo expiatorio se convertiría en una necesidad para el progenitor narcisista, como responsable de todo lo que no funciona bien tanto dentro del hogar como fuera de este. Una vez asignado dicho rol, el cual se otorga en etapas tempranas del menor, el perverso se encarga para que el resto de los integrantes de la familia también lo vean de la misma manera. El narcisista, con esta dinámica, además consigue reforzar su control ante todos, dándoles a entender a cada miembro lo que les podría suceder en caso de que no se comporten tal como éste espera que lo hagan. Esto es importante, pues los papeles con el tiempo pueden ser intercalados, es decir, un hijo dorado puede pasar a convertirse en el chivo expiatorio y viceversa. Esta amenaza subyace siempre, condicionando las decisiones de todos. Recuerden del capítulo anterior lo hablado del amor condicional. Generalmente se termina por elegir no al más débil o vulnerable, sino al más fuerte y sano. La aparente contradicción se entiende perfectamente cuando se comprende que lo buscado también pasa por aniquilar cualquier potencial amenaza futura a la autoridad del narcisista. Ser hijo único tampoco es salvaguarda para evitar caer en este papel. No tiene por qué ser uno de los hijos. Ya en la vida adulta de este, es frecuente que el chivo expiatorio sea designado al cónyuge de alguno de ellos. De esta manera, el culpable de todos los males familiares está aún más lejos de la propia estirpe. El sadismo, por tanto, puede ser descargado sin moderación. Los niños, para forjar su identidad, tienden a buscar espejos. Los padres son los más cercanos y, por tanto, relevantes a la hora de estimular una sana autopercepción. Si por parte de alguno de ellos la imagen que retorna es la de culpabilidad, descalificación o infravaloración, comenzará con el tiempo a definirse a sí misma acorde a lo que le dicen. La conexión que busca todo niño con sus progenitores lo impulsará aún más a tomar como válido ese reflejo distorsionado y cruel con el que lo encasillan. Con el paso de los años, la empatía del chivo expiatorio se altera con respecto a cómo se le debiera utilizar. La misma deja de ser un don, entendiéndola como la capacidad de pararse en el lugar del otro, y pasa a ser una carga, debido a que las acciones y negligencias de terceros son internalizadas como propias. El responsabilizarse por actos que no le competen es un clásico. A diferencia del chico dorado, donde el abuso es igual de violento, aunque más camuflado debido a que subyace por debajo de ese aparente orgullo del progenitor narcisista, con un chivo expiatorio, el maltrato evidente, la violencia descarnada y desmedida terminan por acelerar los tiempos con respecto a la reacción de la víctima, impulsándolo a idear planes para escapar de la toxicidad de su hogar apenas pueda. Respecto al hijo dorado, quien tiene miedo a caerse no llegará muy lejos en esta vida. A un hijo dorado le han negado la posibilidad de que aprenda de sus errores y le han enseñado que el sentirse vulnerable es casi un crimen. ¿Qué puede resultar de esto? Un adulto aterrado a cometer errores que mentirá y trasladará culpas y sobredimensionará posibles tropiezos de la vida como fracasos existenciales. Quien se cree especial no por una cualidad o talento, sino por el mero hecho de respirar, operará de una manera muy diferente al resto de los mortales. Tras haber sido sobrevalorado por el progenitor narcisista, en la vida adulta se encontrará con que el mundo no le responde de la misma manera. Será un rey sin reino. Al no recibir la pleitesía que entiende se la merece por ser quien es, se sentirá inseguro y frustrado. Dicen que cuando la limosna es grande, hasta los santos desconfían. Los privilegios recibidos por parte del hijo dorado
le han costado ni más ni menos que su singularidad. Es decir, ha tenido que resignar sus intereses para adaptarse a la agenda del progenitor narcisista. El hijo dorado es una víctima y ha padecido abuso desde muy pequeño. Si ha tenido hermanos, posiblemente para mantener el rol asignado por el padre, haya tenido que maltratar a alguno de ellos. Esto genera culpa, la cual lo acompañará a lo largo de su vida. Si bien no existen certezas de cómo se cocina un narcisista, sí se tiene consenso de que aparte de cierta predisposición genética, el trastorno requiere de una crianza tóxica para completar la cocción, digámoslo sin anestesia. Si el menor solo estuviese al cuidado del narcisista, existen altas probabilidades de que termine en la misma senda. Pero cuando la crianza es compartida y el otro progenitor realiza un contrapeso, puede anular drásticamente dichas posibilidades. Respecto al chivo expiatorio, posee una enorme necesidad de ser querido. El maltrato vivenciado en su propio hogar, por quienes debían de cuidarlo, lo lleva a desconfiar de todos, dificultando su sociabilidad con terceros. Una autoestima por el suelo. Ha internalizado como reales a la vasta mayoría de los comentarios negativos. Se podrá transformar en el más severo crítico ante sus actos. Tenderá a visualizarse con los mismos ojos crueles que lo atormentaron durante su infancia. Al no haber vivenciado el sentimiento de estabilidad y seguridad con sus padres, esto se trasladará en su vida adulta a poseer una sensación de no pertenencia en los lugares en que se encuentre. Su fragilidad emocional lo llevará a sentirse inútil, feo e incompetente. Esta profunda inseguridad se traduce en una conducta de vida donde velará por mantener un muy bajo perfil. Su sensación de vulnerabilidad se aprecia en su negativa a exponerse ante terceros. Si puede, evitará correr cualquier riesgo. Las oportunidades de la vida las dejará pasar. Muchos se quedan entrampados culpándose por el maltrato recibido. Intentan buscar una explicación lógica de causa-efecto, de lo que le hicieron, que no existe. Suelen victimizarse, como también cargar con problemas de terceros sin razón ni motivo. Como es demasiado difícil de aceptar la dura infancia que han tenido, algunos toman roles de redentores ante los demás. Un clásico, hacerse cargo con problemas de otros innecesariamente. Muy importante. Suelen buscar parejas narcisistas repitiendo el patrón. Si llegaste hasta el final de este capítulo, que ha sido por demás directo y sin anestesia, permíteme decirte que tú ya has demostrado que eres una persona con mucha fortaleza interna. Lo eres. El pasado no se puede alterar, pero sí es posible trabajar en el presente para conquistar un mejor futuro. De ti depende. Llora, enójate, ponte triste, pero activa. Solo te pido eso, activa. Comprende el trastorno y trabaja en conseguir tu mejor versión. Desde Terapia Online vamos a acompañarte en todo el proceso. Si te sirvió lo que viste, a mí me serviría que le des like, que te suscribas y comentes. Y recuerda, de los laberintos se sale siempre por arriba.